Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, vigilando siempre que el Estado, el gobierno, use bien el dinero de los contribuyentes. El Estado no tiene dinero, el Estado no produce dinero, solamente lo gasta, y lo debería gastar bien. El fin de semana falleció el genocida, el terrorista Abimael Guzmán. Ayer hablamos de eso un momento con el señor Manuel Bernales, pero este tema sigue todavía en el debate por varias razones, y quiero hoy día decirles que tengo un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al almirante Jorge Montoya, que ya vamos a conversar inmediatamente, congresista por Renovación Popular, pero además, ¿cierto?, ex miembro, alto mando de las Fuerzas Armadas, de la Marina del Perú, y queremos conversar con él porque esta situación de la muerte de Abimael Guzmán trae muchas preguntas. Almirante, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, José Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, la primera pregunta es: ¿qué significado tiene la muerte de Abimael Guzmán? Así, a secas. Para nosotros, el terminar una etapa, un capítulo, no más que una etapa, un capítulo de la lucha contra el terrorismo que muere con su líder en este momento, pero que queda otra etapa que empieza y que va a ser complicada y siempre difícil. Terminar la lucha ideológica. La lucha ideológica nunca se empezó por parte de la centro y de la derecha. Siempre estuvo en manos del Movadef, de la izquierda radical, y el resto de la sociedad se mantuvo pasiva, miraba con asombro lo que sucedía y de vez en cuando hacía algunas críticas, pero nunca participó directamente, y ahora nos está cobrando la factura. Es el problema por no haber actuado en su debido momento. Tenemos infiltración de la ideología de Abimael Guzmán en todos los sectores del Estado y actualmente en el gobierno. Gente es uno de ellos, ¿no? Entonces estamos bien complicados con el tema político. Espero que la sociedad reaccione y el presidente también, y sepa que está acá por un encargo de un sector muy pequeño de la población. No es la voluntad del Perú, no es la voluntad del Perú. La voluntad del Perú es anticomunista por naturaleza. El Perú busca otros caminos, no busca el del comunismo. Es lo que... Ahora, almirante, una pregunta. Usted ha dicho algo muy interesante: es la centro-derecha, la derecha ha estado confiada, olvidada, desatendió, digamos, la lucha ideológica, la ha llamado usted. Esto, el ser humano, usted sabe, incluso antropológicamente tiene estas cosas, ¿no? Cuando pasa una crisis muy grande, un asunto muy grave, luego siempre naturalmente baja la guardia, porque, como decía este dicho, pues nadie puede andar con el arco siempre tenso, ¿no? Baja la tensión después de una etapa tan grave como la que vivimos hasta el año 92. Salvando este asunto de que naturalmente la gente ya pensó que había llegado la paz y, bueno, se pone a trabajar, ¿por qué la derecha, la centro derecha y el empresariado también abandonó lo más importante, que es la lucha de las ideas? ¿Por qué? Bueno, ese es un tema, creo que es de la idiosincrasia del peruano. Un poco dejarse arrastrar por la moda, un poco dejarse arrastrar por los que están llevando la batuta en ese momento. Lamentablemente, cuando terminamos esto, los caviares son los que llevaron la batuta y crearon el Ojo que Llora, el Museo de la Verdad, o de la Memoria, no sé cómo le llaman, el UM. Son temas realmente ofensivos para la sociedad. Sin embargo, no lo vieron de esa forma. Los aceptaron y ahí siguen. El Ojo que Llora es un insulto para todos los combatientes contra la subversión, contra el terrorismo. Insulto tremendo. Sin embargo, ahí está, existe, todos los días, claro, lo ven y nadie hace nada. Viene la indolencia, un poco la indolencia, eso ya está ahí, bueno, no es mi problema, que vea otro el problema. Falta de compromiso es lo que está viéndose en nuestra sociedad. De todos nosotros, me incluyo, todos hemos tenido la misma responsabilidad. Ahora, hemos dejado pasar las cosas. Claro, ahora, almirante, también es cierto, vamos a ponernos de abogado del diablo, que toda esta ideología progresista, que finalmente deriva del comunismo, del marxismo, trae consigo una narrativa de derechos, de igualdades, de justicia social, de protección de las minorías, que uno podría estar en contra de ella, pero de alguna forma estaba en el medio, ¿no? Es decir, mientras que el terrorismo como un periodo violento de la etapa peruana terminaba,
llegaba toda esta nueva corriente más globalista, más progresista, que de alguna manera tocaba algunos filones de esos principios, de esos valores del terrorismo. Y se han instalado definitivamente en el empresariado. Por ejemplo, el empresariado hoy día no defiende la libertad económica, pero defiende las libertades civiles, defiende el lobby LGTBI, la agenda de género, ¿no? Lo cual es respetable, pero ni siquiera ellos defienden su propia empresa. ¿Cree usted también que esto que usted ha llamado los caviares, el progresismo, yo le hago una pregunta más de opinión? A ver, hay que discutirles, hay que pelearse con ellos, hay que juntarse con ellos, hay punto de contacto. Ellos son los que tienen que entrar en razón y darse cuenta que están equivocados. Todos estos grupos que han creado, que no existían antes, como los LGTB, son grupos discriminatorios. Todos los seres humanos somos iguales. Un homosexual es igual a mí, igual a usted, igual a cualquiera. Es un ser humano que tiene gustos diferentes. Y hay que respetarnos entre nosotros, pero no crear grupos donde los separan de la sociedad y los ponen como apestados de la sociedad. Eso es lo que han hecho los progresistas. Y lamentablemente esta gente que se siente desplazada ha tomado como una bandera de lucha equivocada, porque están separándose cada vez más. No tienen por qué separarse de la sociedad, son parte de ella. No tienen por qué hacer esos grupos separados. Más bien lo que ha debido preocuparse esta gente, si quiere ver las debilidades y las deficiencias, le voy a poner una que es grande y abarca a miles de peruanos, millones de peruanos, los centros poblados menores. Están abandonados de la mano de Dios. Los centros poblados menores, que son una inmensa cantidad, no tengo el número exacto ahora, pero pasan de los 5.000 definitivamente. Tienen miles de personas dentro de ellos y no tienen un sol de presupuesto. Nada. ¿Cómo viven? A expensas de lo que les puede dar la municipalidad distrital o provincial de buena fe, o comprándolo o chantajeándolo políticamente, porque eso es lo que sucede realmente. A la gente no le gusta hablar de esa forma, pero es real lo que estoy diciendo, eso sucede. Y no se ha preocupado nadie de ellos. Ningún caviar se ha preocupado de los centros poblados menores, por ejemplo. Y eso es una urgencia del país. Ahí es donde está la indignidad, ahí es donde está el abandono, ahí es donde está el resentimiento de la gente. Tiene que caminar horas para ir a cobrar su pensión 65. Horas, 8, 10 horas. O ir por una trocha y caerse el carro de la trocha y morir intentando cobrar su pensión. Porque el centro poblado no tiene la capacidad de pagar, lo paga el municipio. Aquí hay dos cosas. La primera es lo que usted está afirmando, es que justamente en este afán de reivindicación de los progresistas, de estas minorías, de estos grupos, muy por el contrario, lo que logran es convertirlos en víctimas y terminar, digamos, denigrándolos, ¿no? Es lo que usted está tratando de afirmar. Y lo segundo es que no se preocupa por los pobres, que son finalmente los más vulnerables muchas veces, porque finalmente hay muchas minorías de gays y de personas que tienen otra orientación sexual, que la verdad es que viven cómodamente y no tienen mayores problemas básicos. Ahora, vamos a pasar a un tema que está vinculado ya al señor Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo ha dejado que la Fiscalía decida qué hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán. Entiendo que el Poder Judicial ha rechazado la entrega del cuerpo a una persona allegada a la también genocida, terrorista y psicópata Belén Iparraguirre. Pero ya en términos concretos, ¿cómo debería acabar el cuerpo de Abimael Guzmán una vez que pase por el proceso legal? Porque finalmente, valgan verdades, sigue siendo un ser humano que debería ser reclamado por alguien, digamos, ¿no? O sea, como cualquier otra persona. ¿O cree usted que debería pasar algo de parte del señor Castillo? Yo creo que acá el gobierno ha claudicado su tarea y su función principal, que es proteger a la sociedad. El problema del cadáver de Abimael Guzmán es un problema que afecta a todos, porque puede crear un punto de desencuentro con todos. Los seguidores de él van a tratar de ir al lugar, van a tratar de convertirlo en otra cosa. Entonces, esto debe ser fácilmente solucionado. Estamos en pandemia, aún no ha terminado la pandemia, aún no ha terminado el estado de emergencia para la sanidad. ¿Qué se hace con los muertos que mueren por COVID? Los incineran y los entierran. Y los familiares no tienen derecho ni siquiera a acercarse. Y lo hacemos eso con el COVID, con mayor razón con un genocida, asesino, terrorista. Entonces, acá lo que tiene que hacerse es incinerarlo y tirarlo al mar afuera de las aguas territoriales del Perú, en la milla 201, y terminado el incidente. Todo filmado, por supuesto, para que quede registrado y que no digan que ha sido una mentira o cualquier cosa de esa. Más allá de eso, no merece nada más. Ahora, ¿por qué el Congreso no actúa en consecuencia? Es decir, ¿existe la posibilidad que el Congreso pueda legislar, normar, crear algún tipo de regulación para este aspecto? Porque está claro que el Poder Ejecutivo no lo va a hacer, ¿no? Lamentablemente ahí tenemos que hacer una culpa a todos los peruanos y todos los que han pasado por el Congreso. Nadie previó esta situación. Sin embargo, era algo previsible.
¿no? Estamos trabajando en un proyecto para eso. Actualmente yo estoy con mi bancada trabajando en ese proyecto. Pero es tarde, ¿no? Es un proyecto para el futuro, pero ya para este no tiene aplicación. Acá tiene que aplicarse la lógica, las leyes que tenemos en las manos, y todo eso nos permite incinerarlo y botarlo al mar. Ningún te reparo, de ningún tipo. Estamos protegiendo a la sociedad de un posible problema que se puede presentar. De acuerdo. Sobre la Constitución, el señor Castillo no ha mencionado el tema aún, pero ayer ha llegado un audio que hemos corroborado ya un par de veces con algunas personas, de una propaganda en Paita, en Piura, en donde se hace propaganda ya a la Asamblea Constituyente diciendo que la Constitución del 93 no tuvo la validación del pueblo, que además gracias a la Constitución del 93 no pueden haber servicios públicos de calidad, etcétera. ¿Hay alguna iniciativa en este momento del Congreso para parar de una vez la posibilidad, digamos, de que se realice una asamblea constituyente? Entiendo que según el artículo 206 me dicen, ¿no es cierto?, una bancada puede presentar un proyecto de reforma de ese artículo, ¿no?, para poner expresamente que la asamblea constituyente pueda conseguirse pasando por el Congreso. Es decir, ya ustedes pueden blindar un poco más todavía el tema. Estamos trabajando, la Comisión de Constitución está trabajando en el tema y vamos a tener resultados en pocos días para ver qué decisión tomar y qué ideas pueden aportar para mejorar la situación. Ahora estamos haciendo las correcciones importantes y urgentes que necesitamos para evitar la cuestión de confianza y las interpelaciones de los ministros y las censuras. Estamos en ese punto ahora. Pero sí, efectivamente, vamos a atacar de lleno lo que han mencionado. Ahora, esa propaganda también la he escuchado yo. Está bien hecha y cuesta dinero. Habría que ver primero, fiscalizar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ver si esa radio tiene licencia y inmediatamente después ver de dónde provienen los fondos. Todo eso tiene que ser evidenciado y transparentado. Ahí vamos a empezar con ese tema. Esto salió el día de ayer. Sí, me parece. Sí. Sí, me parece muy bien que investiguen. Ahora, en esa línea, ¿cuál es la estrategia del señor Castillo? Porque usted, como buen estratega, de alguna forma, y su pasado, evidentemente, militar, entenderá que esto acá es una batalla, es una guerra. Este señor en Lima tiene 64% de desaprobación, en regiones no pasa del 30%, y el señor Castillo inteligentemente ha empezado a viajar por regiones. Estuvo ayer en Catabamba, en Cajamarca, y prometió prácticamente pues que vayan a Palacio, de hecho lo dijo, ¿no? Le dijo a los catabambinos que vayan al Palacio de Gobierno sin sacar una cita, ¿no? Y que por favor vayan para allá, y habló pues de los 200 años de expropiación, con una lógica de campaña. ¿Cuál va a ser la estrategia del señor Castillo? ¿Se va a pasear por las regiones? ¿Qué hacer ante esa estrategia? Porque el Congreso, pues, lamentablemente, por su carácter plural y también por su carácter estático, porque está en Lima, más allá de que hayan congresistas de otras regiones, a veces pierde ese contacto con el pueblo, cosa que el señor Castillo parece que sí está realizando y de manera sistemática, ¿no? No tenemos que olvidarnos de algo, ¿no? Castillo es un agitador profesional. Lo demostró con la huelga del SUTEP, que él no pertenece al SUTEP. También nos hemos enterado ahora claramente que nunca ha tenido vinculación con el SUTEP, con el CONARE, que es el Sendero, es el Movadef. O sea, Castillo es un seguidor de Abimael, está haciendo las estrategias que puede hacerlas de acuerdo a su criterio y ideología. O sea, nos hemos engañado pensando que era una fantasía, ¿no? Que podía ser el maestro bueno que era al redil, pero no lo es. Se mantiene terco y duro en sus decisiones y está separándose de Cerrón. Cerrón tiene un comunismo un poco diferente, obedecen a ideologías diferentes dentro de su misma rama. Y eso genera la gran confusión de la población. No tenemos que olvidarnos que hemos elegido un gobierno comunista. Yo lo repito siempre porque la gente se marea con esto. Y no hay solución democrática para un gobierno comunista. No la hay. Hay resistencia. Podemos resistir. Podemos entorpecer algunas cosas. Pero no hay otra solución hasta que no se vaya del gobierno. Claro, pero sin embargo, como le decía, en las regiones, por ejemplo, y esto es lo que le comentaba de las encuestas de Datum y otra encuesta que ha salido, creo que es CPI, y ahora lo vengo confirmando con unos resultados de una encuesta que está rotando. Fíjese la diferencia, ¿no? Mientras que en Lima metropolitana los ciudadanos piensan que Castillo está rodeado de corruptos, debería cambiar a medio gabinete y debería ser vacado, si es que no cambia este gabinete. En las regiones andinas y en las regiones de hegemonía andina, o sea, periurbanas, semirurales, digamos,
La idea es que es un hombre del pueblo, que es todavía temprano para juzgarlo, que los malos elementos deben ser apartados, pero que es un hombre que quiere que el Perú cambie, es un hombre humilde. Hay esta sensación de identificación. Misma sensación que se ha vivido en otros países de Latinoamérica con quienes luego fueron dictadores. Yo repito, ¿qué van a hacer en las regiones? ¿Cómo va a trabajarse este tema en las regiones desde la centro derecha, de la derecha? Porque ustedes son también responsables de que las regiones tengan la información adecuada, ¿no? Sí, y lo que dice usted es claro y lo comparto totalmente. Estamos en esa problemática. Han escogido a la persona adecuada para que se mimetice con la mayoría de los peruanos y se consideran iguales a él. Y ese efecto psicológico es muy profundo, muy difícil de romper, algo cuando comete errores. Y los errores que comete, él los trata de dilatar o los trata de minimizar o simplemente lo dice, no, no son errores, esto es parte de cómo solucionamos el problema de los más pobres. Ese es su discurso. No existe ningún discurso para contradecir ese discurso en la derecha, en la centro derecha. No lo existe. La realidad es esa. No tenemos acciones que tomar, que las vamos a hacer y venimos haciéndolas desde el Congreso, que no sé cuánto tiempo podremos seguir en ese plan. Porque la situación es bien compleja. Cada día que pasa nos hundimos más. No hay cambios de gabinete, no hay cambios de personas que realmente quieran sacar al país de la crisis donde se encuentra. Estamos bien comprometidos en este asunto, todos los peruanos. Pasa que no tomamos conciencia de la gravedad del tema. Pensamos que estamos ya en un gobierno democrático, que no es cierto, caminando hacia el futuro. Y lo que estamos es en un gobierno comunista que está posicionándose y consolidándose en el poder. Y eso es para siempre. Eso no es para ¿Qué le diría a usted entonces? Este programa es un programa netamente regional, es un programa que llega a las regiones, desde Cajamarca hasta Puno. Y yo creo que igual a usted lo ven como un referente, como una persona que puede tener una tendencia ideológica distinta a la del presidente, pero, digamos, respetable con valores. ¿Qué le diría usted a ese pueblo en las regiones que es emprendedor, que no se preocupa mucho por la política, que simplemente está trabajando, sobreviviendo? ¿Qué mensaje darles a ellos para que realmente entiendan la magnitud del peligro, del riesgo que significa, como usted dice, el presidente Pedro Castillo y evidentemente el grupo de sujetos que lo acompañan, ¿no? Claro, yo le diría que tengan los ojos abiertos, no se dejen engañar. El peruano es muy sabio. El peruano sabe cómo conocer al enemigo, sabe conocer cuando se está entrando en un sistema que lo va a llevar a la perdición. Lo sabe, yo estoy seguro de ello. No me preocupo de dudar de que en algún momento ellos se van a dar cuenta en qué estado estamos. El problema es que tampoco tienen las herramientas para solucionar el problema. Yo lo que le diría es que nos hagan saber al Congreso qué necesidades tienen. No nos vamos a quedar estáticos, vamos a seguir trabajando para solucionar las necesidades más profundas de la población. Hay una que le he mencionado al comienzo y que lo digo porque lo voy a comentar, es una especie de anécdota política triste. Esta semana que ha pasado, llegaron a Lima invitados por el primer ministro y por alguien del Congreso, 70 alcaldes de los pueblos, de diferentes poblados menores. No fueron recibidos por ninguno de los que los invitó, porque sabe Dios qué, ¿no? Le dijeron que tenían otra agenda y otra cosa. Me avisaron y yo recibí a un grupo. Y ahí me enteré de la problemática que yo no la conocía, la problemática presupuestal de los poblados menores. Es una problemática muy seria que afecta a todo el país y por ahí está la solución a los problemas más críticos. Entonces, hemos tomado cartas en el asunto, mi despacho, la bancada está tomando cartas en el asunto y vamos a presentar una solución adecuada. Acá interviene el Ejecutivo en el 90% porque trata de asignar presupuesto, que no se han preocupado en asignarlo, ¿no? Y eso es sumamente peligroso para la tranquilidad de las regiones. De acuerdo. Ahora, en esa línea, no se preocupe. Apaga el celular, no hay problema. Ahora, en esa línea, justamente yo creo que, a ver, sea usted congresista o su bancada, una congresista eminentemente de Lima, si el primer paso que toman es preocuparse por las provincias, por las regiones, número uno, luego actuar en consecuencia, emitir, fiscalizar, supervisar al Ejecutivo para que solucione el problema que se lo presenta, y en tercer lugar, comunicarle a la población que lo están haciendo y evidenciar finalmente la falta de voluntad o de ganas del Ejecutivo, en esa lógica de 3 pasos, ustedes podrían darle a conocer a la población justamente que este presidente y que este gobierno no funciona. Parece que ha visto mi papel, igualito lo que ha dicho usted es lo mismo que estamos pensando hacer, exactamente lo mismo, comunicar a la población cada acción que hagamos, que tenga resultados y las que no tengan resultados también,
hemos intentado hacer esta cosa y ha sido bloqueada por el Ejecutivo. Vamos a tener que tener una comunicación bidireccional muy fuerte. Las puertas de mi despacho están abiertas para todos y para tener una organización que permita saber qué está sucediendo, que la gente que está en el último lugar del país, en el sitio más lejano, sepa que hay alguien que está trabajando por ellos. Eso es importante, lo vamos a lograr. De acuerdo. Entonces, con su compromiso, digamos, de que sus puertas están abiertas y efectivamente, desde la red de comunicación regional, llegando a decenas de emisoras locales, creo que es importante el mensaje. El mensaje es: el Congreso también es una instancia, lo es además por función, porque es la función de representación, es la más importante para mí, la del Congreso. Es una instancia en la cual los pobladores de cualquier región pueden ser atendidos en su problemática. No me importa incluso si la bancada o los congresistas no son de su región, aunque debería ser lo ideal, pero si no funciona ese camino, funcionan los demás. Así que acá el almirante Jorge Montoya lo que les está diciendo, queridos amigos y amigas, es que vayan a su despacho, así como Castillo, ¿no es cierto?, sin cita nomás. No, mentira, saquen su cita, pero igual vayan. Necesita cita y todo un protocolo para entrar al Congreso, pero hay que sacar su cita. Pero vayan, saquen su cita, vayan y busquen a los congresistas de Renovación Popular, y busquen a los congresistas de Avanza País, busquen a los congresistas de derecha. Porque esto es importante, almirante, no me va a dejar mentir. La imagen que ha permitido, como usted dice, que la izquierda le gane esta narrativa a la derecha, de que ellos son los que se preocupan por los pobres y por la justicia social, etcétera, ha sido alimentada en parte porque los partidos de derecha han sido muy limeños, muy técnicos, ¿no?, muy tecnócratas, y nunca pisaban el barro, ¿no? Y desde el escritorio querían gobernar, no se puede. Hay que conocer la realidad del país, nosotros la conocemos. Mi trabajo, por mi carrera, he estado por todas partes y conozco realmente qué tiene el poblador peruano de deficiencias. No necesito viajar mucho para saberlo ahora, pero hay cosas importantes como la que he mencionado que no las sabía porque nunca hemos entrado a ver la organización política de cómo funcionaba. Y la ejecución presupuestal ya la tenemos clara. Claro. Ahora, una pregunta puntual y luego le hago una última ya para el cierre. Pregunta puntual. ¿Hay alguna... Esta es una pregunta además que es evidente, seguramente se la han hecho no solamente otros entrevistadores o otra gente, pero que cae de madura y se la tengo que preguntar. ¿Qué pasa entre el señor Castillo y el señor Vladimir Cerrón que no se pueden separar? ¿Qué cree usted que hace que estos dos señores no se separen? ¿Hay un tema de vida privada? ¿Hay un tema de corrupción? ¿Hay un tema de liderazgo político ideológico? Ambos se tienen temor porque ambos conocen la del otro, cada uno conoce los defectos que ha tenido el otro y las faltas en que ha incurrido. Y tienen temor a destrozarse entre ellos, pero tienen una clara diferencia ideológica, ¿no? Castillo es de Sendero Luminoso, Cerrón es un comunista cubano, son diferentes las ideologías, y esa es la gran diferencia que tiene. Cerrón consideró que era un buen líder para poder llegar al poder, y lo es, porque ha llegado. Es un agitador profesional, sabe cómo llegar a la masa, sabe el lenguaje de la masa. Cerrón no tanto, Cerrón es más intelectual. Entonces, hay una diferencia de caracteres muy importante que los mantiene unidos, como dice, porque están en el mismo partido, o sea, uno depende del otro. Cerrón depende de Castillo para continuar con el partido, y Castillo depende de Cerrón para seguir siendo parte de un partido, si no se queda sin nadie en el Congreso. Esa es la dificultad que hay, y en el Congreso también hay diferencia entre los congresistas, tienen dos grupos. Sí. Entonces, vamos a mantenernos con ese equilibrio inestable en la izquierda que está en el gobierno durante todo el tiempo. Yo no creo que llegue a una solución inmediata, salvo que uno de los dos se vaya a la cárcel. Ahora, en esa línea, usted menciona que se conocen el uno la del otro y digamos viceversa. ¿Qué puede ser? Porque los dinámicos del centro, hay ahí 200.000 audios que sabe Dios qué dicen y ni sabe Dios quién los tiene, para variar, los tiene la fiscalía, pero alguien más los tiene. Y todos se preguntan qué puede ser eso que los tiene tan unidos. Obviamente la izquierda moderada, progresista, piensa que Castillo es pues un alma noble que salió del bosque con alas en la espalda, lo cual no puede ser real, eso es inviable porque ningún ser humano es así. Pero ¿qué podría ser ese tema? ¿Y quién tiene, en todo caso, la pregunta va en quién tiene la batuta en este asunto? Porque hay un caso de Dinámicos del Centro donde hay información, hay una fiscalía, hay una Policía Nacional del Perú, hay investigaciones corriendo. ¿Quién debería ser más rápido y agudo, justamente, en agudizar esas contradicciones entre Castillo y Cerrón? El que tiene todas las herramientas en su poder es Castillo.
y parece que ha usado alguna porque ha cambiado al director de la policía. Eso debe ser por una presión que no tenemos conocimiento todavía de cómo ha sido. Pero me da la impresión que es por presión de Cerrón, porque no le avisaron que lo iban a allanar. Creo que es un supuesto válido pensar eso. O sea, Castillo tiene todas las herramientas para meterlo a Cerrón preso en cualquier momento. Pese a que hay separación de poderes, siempre hay influencia directa en esos sitios. Cerrón tiene infiltrados también en esos lugares, pero no creo que tenga el poder que tiene Castillo actualmente. Entonces, está en manos de él solucionar su problema. Pero si no lo hace es porque hay cosas más grandes al costado que no sabemos todavía. De acuerdo, para terminar, Asamblea Constituyente, vacancia, cuestiones de confianza, reactivación económica, vacunación. ¿Cuál es la agenda que usted como congresista le ofrece al pueblo? ¿Cuáles son las prioridades que usted le ofrece al pueblo para que el pueblo confíe en el Congreso? Lo que primero le ofrecemos al pueblo es trabajo, inversión, pero para eso necesitamos que haya estabilidad jurídica y la Asamblea Constituyente no entra en ese cuadro. No se puede hacer para tener estabilidad jurídica una Asamblea Constituyente. Lo otro que le ofrecemos es mejorar la salud. Estamos preocupados por la salud. Hambre cero, que ha sido nuestro lema durante la campaña. Estamos trabajando en las leyes que van a permitir un sistema logístico más adecuado para soportar los comedores populares, las ollas comunes y el vaso de leche. Actualmente cada uno va por su lado. Los más desamparados son las ollas comunes. ¿Por qué? Porque han nacido después y ha sido en base a la emergencia, pero se han organizado muy bien. Cada ollita común tiene más de 100 familias que alimentan. Es un montón de gente y ayuda mucho a la distribución social. El gobierno, en vez de dar el bono, ha debido preocuparse por proteger estas organizaciones que son muy buenas. Y eso es algo fabuloso. Eso es lo que estamos ofreciéndole a la población, ¿no? La seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria y el trabajo. Y además de eso, no Asamblea Constituyente, en eso somos muy, muy directos, y no un cambio de constitución. Una modificación a la que tenemos sí se puede trabajar, pero trabajar dentro del marco constitucional actual para no generar desestabilidad jurídica. Y no, nadie va a venir a invertir ni un solo acá. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, almirante Jorge Montoya, por estar con nosotros nuevamente. Ha sido un gusto y seguramente lo estaremos fastidiando más adelante para seguir analizando la coyuntura y viendo cómo va la agenda del Congreso. Muchas gracias. Gracias, José Ignacio. Un saludo a todo el Perú. Que le vaya muy bien. Ha sido el almirante Jorge Montoya A Fondo, comentándonos un poco, en verdad, de todo, de la agenda de su partido, del Congreso, también de la muerte de Ismael Guzmán, del señor Pedro Castillo. Yo creo que las tres conclusiones a las que llegamos ya para terminar el programa son muy claras, ¿no? Lo primero es: la lucha ideológica no ha terminado, y la lucha ideológica hoy está, digamos, con el batallón en contra, porque quienes gobiernan son ideológicamente afines a Abimael Guzmán. Entonces, termina la etapa de la lucha contra el terrorismo con la muerte de su líder, el líder sanguinario, genocida, psicópata, Abimael Guzmán, enfermo, terrorista, asesino, pero la lucha ideológica, esa ideología que te engaña, que te confunde, que te estafa y que luego te pone un gobierno autoritario, dictatorial o violento, esa ideología está más viva que nunca y hoy nos gobierna. Y en segundo lugar, evidentemente, ¿no? El Congreso tiene que irse al pueblo, ir a las regiones. El Congreso tiene que atender a las regiones y al pueblo. Porque el señor Castillo se está paseando por las regiones, vendiendo humo, digamos, prometiendo mil cosas, el pueblo lo escucha, le dice que sí, lo aplaude, pero al final no está haciendo nada. Y se lo decimos nosotros que estamos de cerca, analizando las políticas públicas, queridos amigos y amigas, este gobierno en 47, 48, 50 días no ha hecho nada. Nada. El ministro de Vivienda se ha escapado de la prensa, no está haciendo nada con el problema de Sagapal en San Juan del Lurigancho, ¿no? En términos laborales, todo mal. El ministro de Trabajo quiere impulsar una agenda absolutamente negativa para los trabajadores. Lo mismo con todos los sectores. Pero bueno, ya veremos, pagando las consecuencias de lo que hemos hecho como peruanos, pero siempre la salud, la esperanza, el optimismo, nuestras familias son lo que nos mueve. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo. Nos vemos el día de mañana, miércoles. Cuídense mucho. Hemos presentado A Fondo.